Hi guys, good morning everybody. So today we are going to talk about the new evidence. Buenos chicos, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que va a ser nuestra siguiente evidencia. So it will be a flyer. Vamos a tener que realizar un folleto. Y ese folleto, como les estuve comentando en clases, bueno, en formaciones anteriores, les había comentado que yo recomiendo mucho lo que es la plataforma Canva. Entonces, en esta plataforma, pues para los que no la han creado aún, me gustaría que pues pudieran crear una cuenta. Recuerden que es totalmente gratuita. Ustedes cuando crean su cuenta, ustedes pueden acá, digamos, seleccionar el tipo de actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, si damos clic aquí en crear un diseño, nos aparecen todas las opciones en las que nosotros podemos crear nuestras actividades. En este caso, lo que más nos interesa es realizar un flyer, un folleto. ¿Listo? Entonces seleccionamos esta opción y automáticamente nos va a dirigir a otra página en donde vamos a encontrar en el apartado izquierdo, vamos a encontrar todas las opciones de folletos que podemos realizar para esta evidencia. Entonces ustedes van a escoger el folleto que más les guste. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero escoger esta opción, yo ya la puedo modificar a mi gusto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si le damos clic acá, pues yo puedo modificar el flyer como yo quiera, puedo cambiar el tipo de letra, tamaño, colores, interlineado, viñetas. Y para esta evidencia vamos a tener que realizar un folleto en el que ustedes me vendan la idea de datos curiosos de un país, de tal manera que a mí me interese viajar a conocer ese país. Entonces ustedes van a realizar un folleto en el que me hablen sobre esos datos curiosos que tiene ese país o me comenten un poco sobre la cultura de ese país, como vendiéndome la idea de que debemos visitar ese país por X o Y razón, ¿listo? Sean lo más creativos posibles, lo más didácticos posibles, eh, sean muy ilustrativos, coloquen imágenes, que sea bastante llamativo y sobre todo que tenga reacciones en inglés, en presente simple y en presente continuo o presente progresivo, que es la información que estamos viendo para esta última evidencia. So, where can we find the present simple and the present continuous information? ¿En dónde podemos encontrar la información del presente simple y del presente continuo? So I already told you guys that when we go here over the information that we have for the phase one project, the analysis project, yo les había comentado que cuando nosotros veníamos acá a la pestaña donde encontramos toda la información de la fase uno de nuestro proyecto de análisis, nosotros le damos clic en donde dice material de formación y al darle clic en material de formación nosotros inmediatamente llegamos a toda esta información que nosotros tenemos acá en plataforma para nosotros poder practicar sobre los temas que nos competen para esta evidencia. Entonces, lo primero que ustedes encuentran son estas pestañas que ya las hemos visualizado en formaciones anteriores. Entonces, en la pestaña de Introduction es donde vamos a encontrar siempre todo el material introductorio de lo que va a ser la evidencia. Entonces, en este caso encontramos el Present Continuous, que es el presente continuo, que les va a servir a ustedes para que puedan realizar la evidencia que tenemos sobre el folleto. Y recuerden que el presente simple también lo encontramos en estas pestañas. Entonces, ahora bien, si queremos encontrar esa información, vamos a realizarla paso a paso nuevamente. Le damos clic en material de formación, seleccionamos la última pestaña de English Level 1 y acá es donde nosotros encontramos todo el material de estudio del que les estaba comentando en formaciones anteriores. En el apartado de Welcome nosotros encontramos lo que es Present Simple, entonces acá podemos repasar lo del presente simple. Y también en esta pestaña de How often do you study English? ¿Qué tan a menudo estudias inglés? Podemos seguir repasando el presente simple y los adverbios de frecuencia. Listo, ya cuando continuamos en los siguientes recursos, en la última pestaña de What are you doing es donde vamos a encontrar la información del presente continuo, que es la que les estaba proyectando anteriormente. Listo, entonces en este material introductorio que van a aprender ustedes, van a aprender Present Continuous, Weather and Climate, Body Parts, Clothes,
and accessories. Entonces vamos a aprender el presente continuo, que es el mismo presente progresivo, conocido por ser el, el material de información en donde ya hablamos de los verbos con ing, ing, que es el famoso ando, endo, yendo en español. Vamos a hablar del estado del tiempo y clima, de las partes del cuerpo, atuendos y accesorios. Y cuando damos clic, vamos a empezar con toda la información y actividades respectivas a esta actividad. ¿Listo? Bueno, ahora respecto al cronograma que nosotros tenemos para esta actividad, el cronograma sería de la siguiente manera. Entonces tenemos lo siguiente aquí en pantalla, ya les proyecto rápidamente. Listo. Entonces acá en pantalla tenemos que lo que va a ser nuestra última evidencia para esta primera fase va a ser el folleto y se va a habilitar desde el 22 de mayo. 22 de mayo vendría siendo el próximo lunes y finalizaríamos el día 28 de mayo. Entonces tendríamos plazo desde el 22 de mayo, lunes 22 de mayo, hasta el domingo 28 de mayo, una semana para realizar esta actividad. Entonces yo se las voy a estar habilitando este lunes para que ustedes ya puedan ir enviándola, pero ustedes pues ya pueden ir trabajando desde ya con esta evidencia. ¿Listo? Entonces esa sería nuestra última evidencia para esta primera fase de análisis. Bien. Ahora bien, ¿qué se va a evaluar o cuál va a ser nuestra lista de chequeo para esta evidencia sobre el folleto? Entonces, recordamos que es un folleto que debe hablar sobre datos curiosos, fun facts, datos curiosos de un país y rasgos culturales en los que ustedes me vendan la idea de por qué ese país es interesante para visitar. ¿Listo? Entonces, dentro de las observaciones que vamos a tener en cuenta va a ser que ustedes sean capaces de incluirme en convenciones ortográficas, un léxico adecuado. Lógicamente yo sé que pues nosotros tenemos un inglés básico por el momento, pero pues quiero que ustedes apliquen correctamente las estructuras gramaticales de lo que ustedes van a encontrar acá en el training material que les estaba mostrando anteriormente. ¿Listo? ¿Qué más? Aparte del control del uso gramatical, que tengan un vocabulario respectivo sobre el tema de los datos curiosos, hacer descripciones claras y expresar puntos de vista, aplicar estrategias de producción para la redacción de textos sencillos, que la información sea clara y concisa, ¿sí? Y también eso va no solamente en la información desde inglés, sino en lo que ustedes van a presentar en el entregable en sí. Entonces quiero que sean lo más didácticos posible, lo más llamativos, creativos y no vayan a llenar esto de mucha información. ¿Listo? O sea, sepan distribuir la información que ustedes me van a entregar en este folleto. ¿Listo? ¿Qué más vamos a revisar? Que el folleto tenga párrafos estructurados, es decir, no quiero que ustedes me vayan a colocar, me van a llenar todo este primer folleto con un montón de información, sino que divídanlo entre párrafos, entre imágenes, que los párrafos no superen más de las 5 líneas, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes van a ser las personas a las que les van a entregar un folleto. Entonces, cuando ustedes les entregan un folleto, ustedes lo primero que miran es qué tanta información tiene y a veces ustedes como que les aburre esa información. Entonces hagan de cuenta que a ustedes les van a entregar esa información y ustedes piensen, ¿será que este folleto sería demasiado aburrido para mí de leerlo o sería bastante agradable para mí? ¿Listo? Entonces siempre autoevalúense ustedes sobre los entregables que están entregando. ¿Listo? Y recalcar un poco sobre la ortografía y la redacción. Ya ustedes saben que por el momento ya a ustedes les permite utilizar lo que es la herramienta del Default Translator, pero lo ideal es que ustedes no abusen de esta herramienta, solo que lo utilicen como un insumo más para que ustedes puedan encontrar más vocabulario y puedan ir revisando que toda la información que están colocando está correcta, ¿listo? Pero es solo como una ayuda, ¿bien? Em, Respecto al present continuous, es enfatizar, por ejemplo, que siempre el verbo va a llevar ing, que es lo que equivale a decir ando, endo, yendo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una información de, un, de un correo que le envían a Joana García.
Joana García se lo envía a Nicole. Y pues acá nosotros tenemos que identificar cuáles son esas expresiones que están en presente continuo. Entonces son las que voy a señalar a continuación. El presente continuo se caracteriza de tener siempre ing, ing en su verbo y de estar compuesto por el verbo to be, el famoso verbo to be. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir identificando cuando ustedes estén estudiando este tipo de material. Entonces, por ejemplo, I am writing from the French laboratory at SINA. Esto traduciría, estoy escribiéndoles desde, o estoy escribiéndote desde el laboratorio francés del SENA. ¿Listo? Si seguimos indagando un poco más sobre las oraciones, tenemos acá otro caso en presente continuo. Entonces, en este caso tenemos Mrs. Matthew is telling us today the different places there are in a city. Entonces, si vemos, estamos hablando de la señora Matthew y tenemos el verbo to be en tercera persona seguido del verbo con ing, que es lo que ustedes van a ir repasando en este material. ¿Listo? Si continuamos, tenemos más información en presente continuo, como es en el caso del she's teaching us a lot of new vocabulary. Teaching es el verbo con ing y el is vendría siendo el verbo to be. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero que ustedes vayan analizando cuando vayan viendo este material. Ya aquí ya les empiezan a explicar paso a paso cuándo se utiliza el ing o a qué se refiere el ing. So, we use present continuous to describe something that is happening now or at the present period of time. Entonces, lo utilizamos cuando algo está ocurriendo en este mismo instante. ¿Listo? Entonces, for example, Joanna is studying at the laboratory now. Now hace referencia a algo que se está realizando en este momento, en este instante, ahora. Entonces, ¿qué está haciendo Joanna en este momento? Joanna está estudiando. Entonces, verificamos. Vemos que el verbo está transformado en ing, que es el verbo studying, y que Joanna está conjugado con el verbo to be, is, por lo que es tercera persona. Joanna está estudiando en el laboratorio ahora. ¿Listo? Y también hablamos del presente periodo del tiempo. Joanna is learning French this year. Entonces, Joanna aprende francés este año. ¿Listo? O está aprendiendo francés este año. Bien, si continuamos acá nos van a explicar un poco sobre la forma del presente continuo. Entonces, vemos que está estructurada de la siguiente manera. Siempre va el sujeto acompañado del verbo to be. El verbo to be es el que se desglosa en am, are, is, am para primera persona, are para segunda persona, is para tercera persona. Seguido del verbo ing, que era lo que les estaba mostrando. Entonces, si analizamos acá, Mrs. Matthew viene siendo la señora Matthew, que es tercera persona. Al ser tercera persona, el verbo to be automáticamente es is. Y el verbo se conjuga con ing. Speak. Speak es el verbo hablar. Si le agregamos ing, se convertiría en hablando. So, Mrs. Matthews is speaking to the coordinator. Traduciría, la señora Matthew está hablando con el coordinador. ¿Listo? Le está hablando al coordinador. Y así sucesivamente ustedes analizan estas formas. Entonces seguimos mirando. She es tercera persona, por lo tanto el verbo to be va a ser is. Y el verbo se va a conjugar con ing, ing. We es segunda persona. Y en segunda persona hablamos de que siempre el verbo auxiliar, el verbo to be, va a ser are. Y el verbo se le va a agregar ing. ¿Listo? Bien, si seguimos revisando un poco más, entonces acá nosotros vemos las estructuras, lo vemos desde la forma positiva. La forma positiva me establece que siempre va después del sujeto el verbo to be con el verbo en ing. La forma negativa se le agrega siempre el not al verbo to be, entonces lo podemos ver de la forma abreviada, como estamos viendo en este caso, she isn't studying, o lo podemos ver de la forma ya completa, she is not studying. ¿Listo? También lo podemos encontrar en la interrogative form, en forma interrogativa, que en este caso el verbo to be siempre va a tomar la primera posición, el sujeto pasa a segunda posición y continuamos con el verbo to be siempre, perdón, con el verbo con ing siempre en tercer lugar. ¿Listo? Tenemos también los short answers, so for this kind of interrogative forms, tenemos las preguntas, las respuestas cortas a este tipo de preguntas. Entonces, siempre que a nosotros nos estén preguntando con presente progresivo, nosotros vamos a responder con el verbo to be. ¿Listo?
Independientemente si es la forma afirmativa o si es negativa, nosotros pues tendríamos que transformar el verbo to be de esa manera. ¿Listo? Seguimos mirando el material que nosotros encontramos en la plataforma. Acá nos siguen colocando más ejemplos, en este caso de cómo hacer preguntas. ¿Listo? Ya preguntas más completas utilizando los WH questions. Entonces los WH questions en este caso irían de primer lugar, seguido del verbo to be con el sujeto. ¿Listo? Y el verbo siempre que ustedes van a hablar del continuo, si se dan cuenta, siempre lleva el ing. Siempre va a llevar el ing. Listo, aquí vemos más casos de cómo podemos transformar el ing con los verbos. Tenemos el primero que most verbs simply add ing to the verb. La mayoría de verbos simplemente se le agrega ing, como en el caso de wait, meet. Entonces wait es esperar, si le agregamos ing sería esperando. Meet, que es conocer, si le agregamos ing sería conociendo. Pero ojo, como verbo, ¿listo? Y también tenemos otras formas, for verbs ending with e, lose the e and add ing. Entonces, para los verbos que se terminan en e o verbos terminados en e, lo que hacemos es remover la e y le agregamos el ing, como es el caso del take y de write. Take es el verbo tomar, pero de tomar de agarrar una cosa. Entonces sería tomando. Y write es el verbo escribir. Entonces, con el ing sería escribiendo. ¿Listo? Tenemos más formas cuando está compuesta de una consonante, de una vocal, más una consonante. ¿Listo? Como es el caso del get. Entonces, consonante, vocal más una consonante. Tenemos que duplicar la última consonante y le agregamos ing, como ocurre en el caso del get. Get pasó a getting. Y get es el verbo obtener. Y en el caso de begin, ¿listo? Entonces, consonante, o sea, cuando terminan la combinación consonante, vocal y consonante. Entonces, duplicamos la última consonante y le agregamos ing. Begin, comenzar, lo convertimos a beginning, que sería comenzando o empezando. Recordemos que no nos podemos casar con una sola traducción, en este caso con la traducción del verbo begin, que es empezar. Recordemos que también tienen unos sinónimos que también puede ser empezando, iniciando, comenzando, ¿listo? Y aquí pues ya tenemos unas actividades que a las cuales yo los invito a ustedes para que las vayamos revisando. Entonces, según la imagen que se ve acá, ustedes tienen que describir, pero con el ing, es decir, con el presente continuo, lo que están haciendo en esta imagen. Entonces, for example, we can see the birds are singing. Entonces, por acá podemos ver que están los pajaritos y podemos asumir que los pajaritos están cantando. Vemos un perrito por acá, si ampliamos la imagen, vemos un perrito que está como, he's next to the tree, está como que pegadito al árbol y parece que quisiera como atacar a los pajaritos. So, the dog is chasing the birds. Entonces el perro como es tercera persona sería is, el verbo to be, y agregamos el verbo chasing. Y sabemos que el verbo chase termina en e, por lo tanto cambiamos la e a ing. So the dog is chasing the birds. El perro está cazando o está atrapando o persiguiendo a los pájaros. ¿Listo? Y así sucesivamente, ustedes van identificando cada acción de las cuales acá me están indicando. Por ejemplo, grandmother, que está haciendo la abuela, grandfather, que está haciendo el abuelo, que está haciendo Mrs. García, la señora García, que está haciendo Christian, Jake, Luis, que están haciendo las chicas, the girls, o what is doing Mr. García, que está haciendo el señor García. Entonces empezamos a describir con ing. Ya si seguimos en el siguiente apartado, podemos hablar un poco sobre weather and climate. Estas serían las formas como hablaríamos respecto al clima y eso ustedes lo pueden incluir en el folleto también cuando estén hablando de los rasgos culturales de esos países. So when we want to talk about a place that is really hot, sería caliente. Listo, esto ya es muy caluroso. Warm es cálido, pero pues también se presenta humedad o puede haber algo de viento. Cold is really frío, es muy frío. Windy siempre va a ser con mucho viento. Foggy
con mucha neblina, sunny, soleado, cloudy, nublado, rainy, lluvioso, snowy, que hay mucha nieve, icy, que está demasiado helado. ¿Listo? Y con respecto a eso, nosotros podemos ver las transformaciones de estas expresiones en cuanto si la queremos agregar con oraciones. ¿Listo? Entonces, los invito a que revisemos este material. También encontramos the seasons of the years, que vendrían siendo las 4 estaciones del año. So we have spring, that will be primavera. Then we have summer, that will be verano. Then we have fall, that will be otoño. And then we have winter, that will be invierno. ¿Listo? Y tenemos pues ejemplos de cómo podemos utilizar nosotros estas expresiones en oraciones para que porfa las vayamos revisando y vayamos practicando. ¿Listo? Recuerden también, chicos, that when we look at the tabs, when we look at the bottom, at the top page, cuando revisamos la parte superior de la página, we have this information here, we have these tabs. Tenemos esta información en estas pestañas. So for example, introduction, we already know that is the information that we need to study. Ya sabemos que introducción va a ser la información que nosotros necesitamos para estudiar el material. Then we have contextualization, that is mostly dialogues. En el apartado de contextualización vamos a encontrar diálogos que nos van a ayudar. Recuerden que the little option here, que esta opción que tenemos acá en la parte superior, nos va a ayudar a nosotros a reproducir esos audios. ¿Listo? En el apartado de comprehension nos van a hacer preguntas respecto a los diálogos que teníamos anteriormente y luego encontramos unos apartados de práctica donde podemos realizar ejercicios interactivos respecto a los casos de estudio, en este caso con el ING. Entonces yo los invito a que realicen esta práctica 1 porque acá ustedes van a poder aprender a cómo transformar los verbos con ING. ¿Listo? Ya en el apartado de Pronunciation Practice vamos a encontrar unos ejercicios que nos van a ayudar a nosotros a poder pronunciar de forma correcta las expresiones con ing. ¿Listo? Bien, chicos, entonces recordarles que el compromiso que tenemos pendiente del folleto sería realizar la entrega para el próximo domingo 28 de mayo. Recuerden que esta evidencia se va a habilitar este lunes 22 de mayo y por favor las personas que están pendientes con la evidencia del video presentación, por favor hacérmela llegar. Yo les dejé habilitado para que me lo puedan entregar el domingo, así que por favor quedamos pendientes con esa evidencia. ¿Listo? Entonces, una breve conclusión, recordar que tenemos el folleto, que eso es respecto a datos curiosos, rasgos culturales sobre un país, como si ustedes me estuvieran vendiendo la idea de por qué tendría que ir yo a esos países. ¿Listo? Sean lo más claros, lo más concisos, no rellenen esta información y sean muy ilustrativos. ¿Listo? Recuerden que ustedes cuando realizan un folleto o algo así por el estilo, ustedes tienen que pensar en si a ustedes como usuarios les gustaría ver esta información. ¿Sí? Y bueno, chicos, eso sería todo. Extenderles nuevamente la invitación para que por favor revisemos el material de formación que tenemos habilitado en la pestaña de fase de análisis y para que sigamos con el compromiso de practicar y entregar a tiempo nuestras evidencias, por favor. Listo, guys. So that will be everything for today. I wish you a very good weekend. So see you next class. Entonces les deseo lo mejor para este fin de semana y nos vemos en la próxima formación.